Amigos y hermanos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Honramos al Señor por estos tiempos, ¿no? Quiero invitarle a quienes puedan que abran conmigo las Escrituras en el primer libro de la Biblia, hermanos. Génesis, capítulo 12. Primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 12. Vamos a revisar algunas verdades que la Iglesia del Señor en su mayoría conoce, pero que nos parece de toda necesidad que tomemos de allí algunos elementos que deben ayudarnos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, el bendito Hijo. Por favor, Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 8. Amén. Leo en el nombre del Señor. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo habitaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, el nombre de el Señor. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Creo recordar que alguna vez, amados hermanos, nos hemos referido a, no sé si por esta vía, a este mismo pasaje, pero creo sí que hemos recordado más de una vez algunos de los testimonios de vida de Abraham. Abraham, de quien la Escritura hace una fuerte, una amplia referencia. Abraham, de quien Dios mismo, a través del profeta Isaías, da testimonio y le llama su amigo. Dice: Abraham, mi amigo. Hay algunos otros hombres de Dios que han hecho referencia a Abraham y le han llamado también Abraham el amigo de Dios. Hay una figura muy hermosa en la Escritura si el Señor lo permite, podríamos a futuro conversarla también por este medio. Es de un rey llamado Josafat. Él fue un rey que vivió conforme al mandamiento, conforme a la palabra del Señor. Lo hizo en términos generales, lo hizo muy bien. Hubo un par de cosas que el Señor le exhortó porque no había sido cuidadoso, pero en términos generales lo hizo bastante bien. Pero cuando ora Josafat, porque tenía una batalla enfrente, tenía enemigo enfrente, entonces Josafat se sintió con temor, no sabía cómo iba la cosa, y dice que él oró al Señor.
Y dentro de una hermosa oración, que es de verdad hermoso, hermano, dentro de esa hermosa oración que hace, Josafat le dice al Señor, y le dice: Señor, mira, tú diste a Abraham, tu amigo, estas tierras, y ahora se están levantando estos pecadores. Está hablando de los amonitas y moabitas. Se están levantando esto y quieren venir a quitarnos esto. Señor, ayúdanos. Es muy hermoso, ¿eh? Es muy hermoso. Honramos al Señor por tener palabra del Señor de ese tipo. Honramos al Señor por Abraham, nuestro padre. La Biblia dice que todos los que creen, todos los que tienen fe, dice, son hijos de Abraham. Honramos al Señor entonces por nuestro padre Abraham. Él es nuestro padre. Y en la promesa de Abraham nosotros somos bendecidos si es que permanecemos en la fe de Jesucristo, ¿eh? Pues bien, ahora tenemos aquí en el capítulo 12 un resumen de lo que han sido varios años de Abraham, varios. Cuando la Escritura comienza el capítulo 12 diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham. No dice que Dios le esté hablando a Abraham. Solo para comparar y que nos ayude en el análisis breve que haremos. Si usted me acompaña al capítulo 15, verso 1, dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Está hablando en un tiempo presente. Dice: vino la palabra del Señor a Abraham en visión. Pero en el capítulo 12, verso 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Le había dicho antes: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Bueno, en el capítulo anterior, capítulo 11, del versículo 27 en adelante, hay referencias a el momento en el cual Dios trató con Abraham. Dice que Abraham tenía un papá que se llamaba Taré, dice que tenía 2 hermanos, dice que, no quiero entrar en detalles, hermanos, porque usted lo puede leer con facilidad, pero dice que finalmente uno de ellos, Arán, murió, habiendo dejado ya un hijo, ¿no?, que le llamaron Lot. Y lo otro entonces dice que consiguieron mujer y se casaron. Se casó Abraham también con una mujer llamada Sarai, mujer que pasaron los años y se dieron cuenta de que era estéril. Cualquiera diría: no tuvo mucha suerte Abraham. Se casó con una mujer, y ¿qué hombre se casa y no quiere tener hijos? ¿Qué hombre se casa y no quiere dejar descendencia? ¿Qué hombre se casa y no quiere tener bendición de Dios? Como dice Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. ¿Qué hombre no quiere tener bendición de Dios? Sin embargo, Abraham vivió todo aquello, más encima dice que vivió en Ur de los Caldeos, una tierra pagana por naturaleza, ¿eh? Una tierra que adoraba a muchos dioses. Sin embargo, según leemos en el capítulo 12, verso 1, el Señor Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te voy a mostrar. No obstante, creemos que a partir de la fortísima autoridad que los padres tenían en aquellos años, seguramente Abraham conversó con su padre Taré para decirle: Dios me ha hablado, Dios me ha dicho que debo hacer esto y yo me voy a disponer para hacerlo. Y seguramente el padre dijo: hijo, está bien que Dios te haya hablado, creo que Dios te habrá hablado, pero no te voy a dejar solo.
y yo voy a ir contigo y vamos a ir juntos. De hecho, dice la Escritura que salieron en el capítulo 11, verso 31. No dice que Abraham tomó una iniciativa y hizo algunas cosas para irse en actividad. No. Dice que Taré tomó a Abraham su hijo, verso 31 del capítulo 11. Taré tomó a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, la mujer de Abraham. Y salió con ellos, dice, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Bueno, empezaron a recorrer, llegaron hasta un lugar, hasta la tierra de Harán, y dice que se quedaron allí. El verso 32 va a decir que Taré vivió 205 años en toda su vida, vivió varios años allí en Harán, pero dice que no se movieron de Harán. Dios no lo permitió, no se movieron de Harán hasta que murió Taré, dice, hasta que Taré murió en Harán. ¿A qué causa? Por una causa simple, hermanos, que es lo que creemos que nos motiva este día que examinemos esta porción de las Escrituras. Cuando Dios el Padre tiene un llamamiento, y es interesante que usted y yo lo entendamos, porque Jesucristo va a decir en el Evangelio de Juan a los discípulos, pero también a la gente, le va a decir: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, cada uno de nosotros está aquí porque Dios el Padre, en su misericordia, se ha dignado traernos y pararnos frente a Cristo su Hijo, para que su sacrificio y su sangre derramada nos lave, nos quite todo pecado anterior, haga de nosotros por el Espíritu una nueva creación y nos introduzca en la casa como hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Entonces, qué interesante es poder entender que Dios hace el llamamiento. Sí, pero el llamamiento que lo hace Él, lo hace a la manera de Él, debe obedecerse y debe cumplirse según Dios, el Señor, lo ha dispuesto. No es de cualquier manera, no es como me parece, no es como a mí me gustaría que fuese. ¿Quién mejor que ir con el papá? ¿Cómo no? ¿Quién mejor que ir con la parentela? No, es tan agradable estar juntos y festejar los cumpleaños y hacer fiestecitas y pasarlo bien. ¡Qué bonito! Sí, pues bonito para la carne, pero no es lo que Dios busca, pues. ¿Qué es lo que busca Dios? Obediencia. Por eso que en el capítulo 12, verso 1 dice: ¿pero qué? Que en Harán permanecieron hasta que Taré murió. ¿Por qué era importante que muriera Taré? Por lo que dice el 12:1. Porque el Señor le había dicho: vete de tu tierra, abandona esta tierra, que es tierra pagana. Abandona la tierra, vete de tu tierra, de tu parentela, olvídate de todos los que no están en la fe de Cristo el Señor. Pablo dirá a los Corintios que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. El Señor estaba teniendo un trato con Abraham y le dice entonces: vete de tu parentela también, no te quiero con ningún pariente cerca. Pero le dice además: de la casa, vete de la casa de tu padre. De la casa de tu padre. O sea, cumple aquella palabra que está ya en el capítulo 2 de Génesis, cuando dice que el hombre se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Pero previo a eso, dice: por esto, ahí está el punto, ¿eh? Por esto, dice, terminará el hombre con su padre y con su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Yo quiero que me permita decirle, por la gracia de Dios, yo creo absolutamente a la palabra de Dios sin discusión. Yo no
Perdónenme si soy un poco niño en esto, pero yo no creo en los acomodos de la palabra del Señor. Yo creo que cuando la Escritura dice que un hijo se casa y debe apartar casa de sus papás, aún ahora en el siglo XX, yo creo que la palabra de Dios sigue absolutamente vigente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si un hijo se casa, debe entonces apartar casa. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el papá siga gobernando a esa familia que se está formando. El papá terrenal, digo. Dios quiere tratar con ese varón. Dios quiere formar con él. Dios quiere que Cristo sea cabeza de ese varón, para que ese varón pueda ser cabeza de su mujer y para que juntos puedan formar hijos para el Señor en la gracia que el Señor le ha dado. He observado gente con conocimientos que van dando explicaciones para que los hijos se vayan casando y ponen a uno aquí y al otro aquí, el otro más allá, y hay alguna explicación histórica o no sé qué. Permítame decir lo que el Espíritu por gracia me ha mostrado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y Jesucristo dijo, van a pasar el cielo y la tierra, pero lo que está escrito en la palabra, eso no va a pasar. Y cualquiera que transgreda la palabra de Dios, sepa poco o sepa mucho, si transgrede la palabra del Señor, capítulo 2 y 3 de la carta a los Romanos, va a decir que los que sin ley pecan, sin ley van a ser juzgados. Y los que con la ley pecan, por la ley van a ser juzgados. O sea, aquí no hay diferencia. El Señor no hace acepción de personas. Si alguien sabe poco, el Señor le da capacidad y la palabra la tiene para que obedezca. Y si alguien sabe más, es más responsable en términos de cumplir lo que el Señor ha hecho. Porque ¿qué es lo que el Señor busca, amado hermano? No son acomodos personales, no son gustos personales. Lo que el Señor busca es obediencia a su palabra. Es que se haga la manera como Él ha dicho que tiene que hacerse. ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No te quiero con tu papá. No es que Dios no ame a los papás, hermanos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Dios quiere ser Él el que edifique la casa. Cuando un matrimonio se une, cuando un varón y una dama, más bien jóvenes, no importa la edad, hermano, pero cuando se unen, y mayormente si son jóvenes, lo que el Señor quiere es tratar con ese varón para que bendiga a su esposa, se constituya en autoridad por la gracia de Dios y juntos, como uno solo, formen hermosos hijos para la gloria de Dios. Pero es responsabilidad de ellos formar a los hijos. ¿Y cómo van a formar a los hijos? El apóstol Pablo va a decir, especialmente a los corintios, les va a decir que sobre Cristo, sobre todo varón, dice. Ningún varón, dice, debe cubrirse la cabeza. Ninguno. O sea, no debe haber sobre ningún varón otra cobertura, otra autoridad que no sea Cristo el Señor. Por eso es que el papá tiene que salir. Para que el joven, para que el hermano que se ha casado tenga su relación directa. Busque la comunión, busque la cobertura, busque la gracia de Dios. ¿Por qué tenía que dejar a Abraham la tierra? Cuando eso le daba sustento, le daba respaldo, hermanos. Si usted observa, ni siquiera el Señor le dice ya, sale de aquí, no te preocupes, tantos kilómetros para allá, después vida hacia un lado, y ahí en ese sector yo te voy a ubicar. No le dice siquiera dónde le va a llevar, le dice a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué es lo que busca el Señor? Simplemente un hombre ofrendado a Él. ¡Aleluya! Un hombre obediente. Un hombre que dice, Señor, como lo enseñó Jesucristo en el Padre Nuestro, venga tu reino, Señor, y sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que busca. Sin tierra, vete de tu tierra, sin ningún respaldo. Vete de tu parentela, sin saber que tengo a la familia detrás y ante cualquier problema, ante cualquier situación. No, la familia me apoya. No debe haber familia. El Señor habrá dicho, el que apoya aquí soy yo. Amén.
El que da sustento, aquí soy yo. El que cubre, el que bendice, el que protege, soy yo. Pero especialmente, hermanos, especialmente le dice, y vete de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Permítame con amor exhortar a los padres que están próximos a ver que sus hijos se casan. Reciban palabra de Dios y actúen en obediencia. No tome ningún modelo que está fuera de la palabra de Dios. No diga, es que aquel obrero, es que aquel hermano, es que aquel lo hizo. No lo haga. La palabra del Señor es la que ordena, manda y bendice nuestras vidas. No tome otro modelo. Y disponga su corazón para hacerlo conforme a la palabra de Dios. Pero debo entonces exhortar a los jóvenes y a las señoritas que tienen en mente ya lo del matrimonio, a que estén atentos a la palabra del Señor. Esta no es una palabra que surge así como una reacción de algo. No, no, no. Está dicho allá en la segunda hoja de la Biblia, hermanos jóvenes. Allá está dicho que por disposición de Dios. Dice, por esto dejará el hombre, dejará, es instrucción, no es sugerencia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Esa sola carne la quiere tratar el Señor. Esa sola carne la quiere formar, la quiere moldear el Señor. En esa sola carne quiere vivir el Señor. Cuando dice Eclesiastés, mejores son dos que uno, no hay duda que tiene la figura del varón y la mujer allí. Pero también tiene la palabra de Jesucristo cuando dice que dos, si están siempre reunidos en su nombre, yo, dice Él, estaré en medio de ellos. ¡Aleluya! El punto es que no debe meterse nadie más, nadie más. Ni tierra, ni parentela, ni papás, ni mamás allí metidos, sin dar libertad a los hijos a que sean formados en el trato y en la disciplina del Señor. ¿Por qué y para qué es que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre? Le va a decir luego, y haré de ti. Y ahí está, creemos el sentido, amados. Versículo número 2. Y haré de ti una gran nación. Y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sigue la palabra en el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Haré de ti una nación grande, dice. ¿Cuál es el objetivo de sacar a Abraham y a su mujer de Ur de los Caldeos y llevarlos a un lugar tan lejano como Canaán? ¿Por qué y para qué los saca? No hay duda que la finalidad era una sola. Dios, el Padre, quería formar una gran familia para Él. Quería formar un pueblo para Él, un pueblo santo para Él. Por favor, no perdamos de vista lo de Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero no se quedó feliz Dios diciendo hagamos a un hombre y que ese hombre exista y esté ahí. No, 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 no. Él dice, versículos 27, 28, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad. Está formando una gran familia. Aleluya. Hebreos en el capítulo 2 va a explicar, va a dar luz sobre la situación y dice que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, dice, muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria.
Hebreos capítulo 8, versículo 29 va a decir que a los que el Señor, los que Dios el Padre antes conoció, dice que los predestinó, le dio destino previo, dice para ser hechos, ser conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo, para que Él sea el primero, dice, entre muchos hermanos. Aleluya. Dios el Padre al comienzo, porque el pecado se interpuso allí, no logró en ese momento sacar adelante ese hermoso propósito. Pero Dios no renuncia, porque Dios es fiel. Dios no cambia. Su palabra es fiel, hermano. Entonces Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esa palabra estaba firme en la mente del Señor. Y aunque el hombre desobedece, aunque el hombre peca, y aunque la maldad del hombre aumenta, Él llama a este Abraham, cuyo corazón conocía al Señor, lo saca de Ur de los Caldeos, le da instrucciones respecto de la parentela, respecto de las tierras que tenía, respecto de su padre. Y como el padre dijo, sí, hijo, está bien, pero yo no te dejo, y fue con Abraham, entonces Dios dijo, ya, está bien, haga ya, está bien. Ya, vengan, ya, empiecen a caminar. Sí, pues llegan a un sector que le llamaron Harán, y allí el Señor dice, aquí se paran. Y allí ponen las tiendas, y allí trabajan, y allí estuvieron. La Escritura da señales de que allí compraron siervos, de que allí consiguieron riquezas. Estuvieron muchos años allí, hermanos, muchos años. Hasta que Taré, el padre, se puso viejo y murió. Luego que murió Taré, entonces se empezaba a ordenar la casa. Recién cuando muere Taré, el padre de Abraham, se empieza a ordenar la casa. Recién entonces el Señor vuelve a tratar con Abraham. Pero mire lo que se consigue cuando no hay suficiente obediencia, hermano. Se interrumpe la relación con Dios. Esto lo hemos dicho alguna vez hablando de Adán y Eva. Cuando el Señor los saca del paraíso, versículo 23, 24 del capítulo 3 de Génesis, cuando los saca del paraíso, de ahí para adelante nunca más Adán y Eva volvieron a oír la voz del Señor. Nunca más. No porque habían muerto para Dios. En la Biblia hay muchos casos en los cuales Dios no trató nomás con la gente, no trató con el pueblo, no trató con algún hombre hasta que aquel se arrepintió, pidió perdón y volvió a la misericordia del Señor. Es el caso de Abraham. El Señor, donde termina el capítulo 11 y se dice capítulo 12, no hay ningún antecedente que hable de la cantidad de años que estuvieron en Harán. No porque Dios se mantuvo allí observando y Él veía lo que hacían y veía que la cosa iba bien y que adquirían riqueza y que adquirían ganado y adquirían siervos. Ahí estaba Dios observando, porque Dios no tiene apuro, hermano. Dios no tiene apuro, Él no tiene mañana. A Él no se le acaba el día, aleluya. A Él no se le acaba el día. Él espera con calma. Él espera como los hombres se matan. Él espera como los hombres se desordenan. Él espera como la degradación aumenta. Él espera para que en su calendario, en su programa de actividades, llegue el momento en que Él diga ahora. Lo hizo con Taré y dijo ya, aquí se acaba, ya Taré, se acaba, se muere Taré. Entonces dice que Abraham toma sus cosas, todo lo que tenía, que era mucho ya, y dice que sigue avanzando, pero expresamente dice que su sobrino Lot iba con él. Claro, lo habían sacado de Ur de los Caldeos, me parece que no lo podían dejar tirado allí en el desierto. Habrá una experiencia luego con Lot que esperamos conversar. Lo que quiero decir, porque debo ya terminar, amados, es que Dios el Señor trata con Abraham porque quiere a partir de él formar un pueblo nuevo para Dios. Un pueblo que glorifique al Padre, un pueblo que honre al Señor. Viene por el Espíritu esa palabra de Éxodo 19. Allí termino, por favor. Éxodo 19. Sí, amén. Éxodo 19, cuando el Señor le dice al pueblo descendiente de Abraham, usted sabe, ¿no? Al pueblo de Israel, son descendientes directos de Abraham. Y el Señor le dice en el capítulo 19,
Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice en el 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz, o sea, si fueren obedientes, como lo fue en gran manera Abraham. En gran manera digo porque hubo ocasiones en las que no lo hizo conforme a la palabra, pero en términos muy generales fue bien obediente al Señor, un hombre de fe. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? Al pueblo que salió de los lomos de Abraham. ¿Qué le dice? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto que había hecho con Abraham, vosotros, dice, vosotros me seréis, mire, mi especial tesoro. Eso es lo que buscaba el Señor. Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire el 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada, gente distinta. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, Dios quiere, por estos días está formando un pueblo, quiero que lo sepan. Dios por estos días está formando su casa, está formando a sus hijos. Dios por estos días quiere tener una gran casa donde su espíritu gobierne, dirija, presida y santifique a su iglesia. Dios está trabajando, no hablo de un lugar específico, en el mundo Dios está trabajando por su Espíritu Santo para preparar a una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, que no tenga de qué avergonzarse cuando venga a la presencia del Señor. Lo está haciendo el Señor, pero no trabajará con nosotros. No trabajará con su iglesia ni con parte de la iglesia si alguno o la iglesia decide hacer las cosas a su manera, buscando argumentos para satisfacer sus propios anhelos carnales o satisfacer sus emociones. El Señor quiere formar un pueblo santo para Él, una nación santa, grande para Él. El Señor quiere que seamos un medio de bendición. El Señor quiere que bendigamos a aquellos que se acercan a nosotros. Pero no habrá bendición de nosotros. No habrá bendición en nosotros si nosotros no tomamos la bendición que proviene del Padre. Nosotros, amados, nosotros no generamos ninguna bendición. Somos portadores de la bendición que viene de parte de Dios. Aleluya, que Él nos la ha dado a través de Cristo, su amado Hijo. En el nombre del Señor les amo, hermanos. En el nombre del Señor les exhorto. Viva en obediencia al Señor. Vivamos en obediencia a la palabra. Si el Señor dice no, es no. Y si el Señor dice solo, es solo. Y si el Señor dice que hay que ir, es porque hay que ir. Porque Él nos conoce, nos ama. Y Él quiere que seamos parte de ese gran pueblo respecto del cual y para el cual Él tiene una tremenda bendición. Es para ese pueblo obediente que Jesucristo le dijo: yo tengo lugar en la casa de mi Padre y yo voy a venir y les voy a buscar, como quien toma lo que le pertenece, porque quiero, decía Él, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el bendito Hijo de Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén. Amén.